Pero bueno, algo que también necesita tranquilidad es la cantidad de intereses que le pagamos al banco en los diferentes contratos que tengamos. Y esto es lo que queremos repasar, porque mucha gente dice, híjole, cuando pago algo, una deuda, ¿por qué esa cantidad en intereses? Hoy Esteban Bogantes está con nosotros justamente, él es asesor financiero y nos dice qué podemos hacer. Esteban, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Patricia, y a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Un placer estar por acá. Muchísimas gracias, Esteban. ¿De qué depende la cantidad de dinero que pagamos en intereses? Bueno, básicamente esto depende de dos factores. De la cantidad de capital que estamos adeudando, es decir, el monto del préstamo que estamos solicitando, y de la tasa de interés que nos están cobrando por ese dinero que el banco o la financiera nos está prestando. Ok, ahora, pero por ejemplo, de las personas que nos han escrito, ¿verdad? Y cuando revisamos, hay gente que dice, yo de los 40,000 pesos que estoy abonando cada mes al banco, prácticamente 30 se me van en intereses, no entiendo. Y mucha gente dice, claro, porque en el momento que necesitas el dinero te vas, ¿verdad? Y lo pedís y lo tenés, pero a la hora que empezás a pagar decís, ¿por qué tanto? Claro, esto es bien frustrante y sobre todo se da, Patricia, a los inicios de los financiamientos, cuando empezamos a pagar el crédito, donde más lo notamos, porque revisamos efectivamente los recibos y vemos eso que vos me decís, ¿verdad? Un 90-80% del dinero que estoy pagando se va en intereses y solamente un 10, un 20% se va al abono. Entonces decimos, bueno, ¿cuándo se va a acabar esta deuda? Pero esto sucede por el sistema de pago que se utiliza, que se conoce como sistema de pago francés. Este sistema lo que hace es que se establece una cuota que se mantiene en el tiempo, es decir, siempre vas a pagar la misma cuota, pero los factores que componen esa cuota, que sería en modo simples el abono al capital y los intereses que pagamos, sí se van modificando en el tiempo. Tiene esta particularidad, al inicio pagan muchísimos intereses, el 80-90% se va en intereses y solamente el restante se va en el abono. Entonces, por eso es que vemos esto, que al principio no abonamos tanto, pagamos tantísimos intereses. En lo que transcurre el plazo del crédito, esto se va modificando y vamos teniendo una nivelación mayor hasta el punto en que llegamos en que, por ejemplo, en este ejemplo de los 40,000, si vos pagas 40,000, abonas 20,000 y pagas en intereses 20,000. Y luego en la segunda mitad del plazo del crédito, se revierte este efecto y es más lo que abonamos que lo que pagamos de intereses. Pero en la primera mitad del crédito estamos ya pagando entre el 60 y el 70% de los intereses de los financiamientos. Eso es algo que tenemos que tener claro y es así como funcionan todos los créditos que tenemos en este país. Ok, Esteban, entonces teniendo esto muy claro, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de préstamos hipotecarios, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, si son préstamos a mediano o largo plazo, hablemos de 10, 15 años promedio, vamos a pagar unos 5 a 7 años, ¿verdad? Vamos a pagar bastante interés, esto nos tiene que quedar clarísimo y debemos saber que esto es lo normal, digamos, en esta figura que bien comentás ahora. Ahora, entonces, cuando firmamos ese préstamo, para tener claro ese panorama, ¿en qué nos debemos de fijar o qué información debemos pedir para que esto no nos coja de sorpresa? Exactamente. Esto que yo acabo de explicar va a ser así con cualquier financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que tener claro? ¿Cuál es la tasa de interés que te están cobrando? ¿Por qué? Porque muchas veces simplemente vemos cuánto es lo que tengo que pagar, vemos la cuota y digo, bueno, sí, lo puedo asumir, pero no hacemos el cálculo en el tiempo de cuánto vamos a terminar pagando realmente por ese crédito. Y dependiendo del plazo y la tasa de interés que te estén cobrando, podés terminar pagando 2, 3 o inclusive hasta 4 veces el monto original de crédito que estás solicitando. Entonces tenés que fijarte en cuánto es la tasa de interés que te cobran y ver bien que sea una tasa anual, porque muchas veces en algunos financieros o casas comerciales promocionan con una tasa mensual. Entonces te dicen, por ejemplo, una tasa del 3%. Claro, pero es 3% mensual. Al final eso se traduce en una tasa de un 36% anual, que es una tasa pues, sumamente alta, pero no hacemos los números en ese instante, nos dejamos llevar por la emoción, ¿verdad? Otras veces hemos conversado ya de esto, cómo la emoción afecta nuestra toma de decisiones financieras, pero es la tasa de interés el elemento clave que usted tiene que tener claro a la hora de tomar un financiamiento.
Ahora, habiendo firmado, Esteban, ya un contrato, estando en una operación, pasa un tiempo y de repente consideramos que el préstamo, o más bien los intereses, están siendo abusivos. No sé, ¿hay algo que hacer? ¿Hay alguna entidad donde recurrir para ver qué se puede hacer? Sí, claro. Recordemos que en junio del año 2020 se aprobó la ley 9859, que es lo que se conoce como la ley de usura. Y esta ley llegó a establecer límites que las entidades financieras pueden cobrarle a las personas por los préstamos que les ofrecen. Si esta ley dice que el Banco Central tiene cada 6 meses que emitir un promedio de las tasas activas que se cobran a nivel nacional para decir cuál es la tasa máxima que nos pueden cobrar. Si se excede una entidad financiera en cobrar sobre ese promedio que nos está dando el Banco Central, un ciudadano puede, ante la Fiscalía, hacer una denuncia. Para esto no necesariamente requiere hacerlo con un abogado, puede hacerlo una persona a título personal, pero sí es muy importante que si se va a llegar a hacer una denuncia, se tenga el asesoramiento correcto para hacerlo de una buena forma y que logre prosperar realmente la denuncia que se está logrando hacer. Esteban, si en estos tiempos de alguna manera pues no me alcanza para pagar la cuota que tengo que pagar, ¿qué debo negociar? ¿Puedo negociar el principal, los intereses? ¿Qué es lo que me va a decir el banco, digamos, como para hacerle frente honestamente, verdad? Sí, vamos a ver, un crédito que ya está dado es un poquito más complicado que te lo puedan modificar en sus condiciones porque ya está aprobado, ya están sistemas. No es que no se pueda hacer, pero sí es más complejo. Lo que sí hay ahorita, Patricia, de todas las personas que nos están viendo a través de Giros, es que las tasas de interés están muy bajas. La tasa de política monetaria del Banco Central está en niveles mínimos históricos y esto es para dinamizar la economía, pretendiendo que las personas logren sacar financiamientos de forma más fácil y más barata. Entonces, si usted tiene un crédito, por ejemplo, que lleva tal vez unos 2 o 3 años pagando, donde las tasas estaban un poco más altas, usted podría renegociar con la entidad financiera que le cambie la deuda por una deuda que a hoy está más barata. Entonces, ahí vas a ver un beneficio, porque en este momento sí hay mejores condiciones de financiamiento para poder respirar un poquito más, porque sabemos que las familias pues la están pasando. Bien, Esteban, muchísimas gracias por toda esta información y definitivamente cuando se trata de dinero hay que tener todos estos detalles claros, ¿verdad? Y toda esta asesoría que nos brindas es muy importante para nosotros. El último consejo, digamos, que nos pudiera dar en cuestión de que si vamos a acercarnos a una entidad bancaria a sacar algún préstamo para honrar cualquier situación que tengamos en este momento. Perdón, hola. ¿Me oís, Esteban? Perdón, Patri, la última parte no te la entendí. Si no te preocupes, te repito, que nos des el último consejo, si estamos en este punto, digamos, para acercarnos a una entidad financiera a solicitar un préstamo, ya sea para honrar cualquier situación o para invertir también, si es momento, digamos, considerando que los intereses están bajos. Claro, por supuesto. El hecho de que los intereses estén bajos no quiere decir que usted tenga que ir de buenas a primeras a solicitar un crédito. Primero revisar si realmente lo necesitas en este momento. Vamos a partir del ejemplo que tenés algunos financiamientos con tasas un poquito altas, tal vez por ahí tarjetas de crédito o créditos con financieras que te ofrecen intereses muy altos, y alguna entidad financiera, un banco, una cooperativa te ofrece una tasa de interés más baja y un plazo un poquito más largo. Esto te va a poder hacer respirar. Entonces, es un buen análisis el decir, bueno, puedo tener un mejor disponible mes a mes con el que puedo ordenarme financieramente. Esto definitivamente es una buena decisión, pero cada análisis, cada caso, hay que analizarlo de forma particular para ver si realmente es lo que más me estás conveniendo hacer en este momento. Esteban, muchísimas gracias por compartir esta mañana y por toda esta información, que son herramientas muy necesarias, sobre todo cuando hablamos de la economía de cada uno de nuestros hogares. Muy buenos días. Buenos días. Ítalo.